Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este subprograma Ni Más Ni Menos. Es un concepto de comunicación que hemos construido con el objetivo de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los hechos que por su importancia trascienden en la vida de los dominicanos. Yo soy Arturo Méndez Azuela, productor de este espacio, y les invito a permanecer con nosotros por los próximos 55 minutos, recordándoles que además de por su canal 58, este programa usted puede verlo a través de todas las redes sociales, y si no tiene oportunidad de verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos, cuelga la fecha, el día en que le interese ver, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir a la campanita y recibirá la notificación cada vez que lo colguemos. Como desde hace un par de semanas y ya volviendo a su casa nuevamente, el Nobel comunicador Sandy Muñoz Jiménez. Muñoz. Sandy Muñoz. ¿Quién es Sandy Muñoz? ¿Y de dónde sacó ese Muñoz? De los Muñoz. ¿Será de Muñoz de Nino? Bueno, saludo al magistrado. Nino, del que tú le hiciste el programa varias veces con el magistrado. Un saludo especial a él. El magistrado ha quedado y a la familia. De venir de vez en cuando. No, lo veo por allá, por la provincia de Duarte, Fajado. Sí. Está como procurador de corte. Nino de Jesús Muñoz, muy merecido. Sí, un gran amigo. Y por eso lo hemos perdido. Sandy, hoy nos coincidimos en una actividad que es un proyecto de conectar las provincias del Cibao Central, ya no tanto del Cibao Central, sino del Nordeste. Estamos hablando de la provincia Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Santiago. Expreso Cibao Central. Esto es una invitación que hizo pública el senador por Espaillat, Carlos Gómez, y que estuvieron presentes el senador de Santiago, la senadora de Hermanas Mirabal. De Hermanas Mirabal. Estuvo Jaime David, mucho gusto. Jaime David siempre ha estado muy integrado al desarrollo de Hermanas Mirabal, su provincia natal. Y siempre Santiago ha dado muy buena imagen, donde desde hace mucho tiempo vienen concitándose el apoyo de propios y extraños, como diríamos, de gobernantes y oposición, siempre buscando el bienestar de la provincia. Y esta vez están coadyuvando esfuerzos por... ¿Qué me extrañó, Sandy? Y esto vamos a ver más adelante. Allí debieron estar las autoridades de la provincia, no solamente el alcalde municipal, la gobernadora, los diputados. Solamente de los diputados estaba Robinson Santos. Sí. Ahí pudieron estar... Porque esa carretera va a impactar, de lograrse, a Las Lagunas, a Juan López, porque me imagino que el tramo pudiera estar cruzando por esta, porque viene desde la circunvalación de San Francisco de Macorís. Lo que hay que... No hubo nadie. Yo pregunté que qué pasa, que vi extraña la escasa participación de público, pero bueno. Yo pienso que en esta, lo primero es que no es la primera reunión, valga la redundancia. Exacto. Esto es un proyecto que hace varios años han estado trabajando las asociaciones para el desarrollo de la provincia de Duarte, de la provincia de Hermanas Mirabal, de la provincia de Espaillat, ADEPE a la cabeza, aquí en la provincia de Espaillat, y también a PEDI en Santiago. Y un proyecto que no es nuevo, no es un proyecto nuevo, pero que ha estado siempre ahí. Esa idea de que el Cibao Central esté interconectado, sobre todo las dos metrópolis más importantes, las dos ciudades más importantes que se han desarrollado, están distantes. Sí. En el caso de Santiago,
en el caso de San Francisco de Macorís o la provincia de Duarte, pero San Francisco de Macorís como tal, específicamente. Entonces, ¿quiénes estamos en el medio? Bueno, está Hermanas Mirabal, Salcedo, que es una provincia que está ahí, necesita impulso económico, necesita desarrollo, y estamos nosotros, estamos la provincia de Espaillat, está Moca. Entonces, ¿qué es lo que ahora hemos visto, sobre todo en este último tramo, en este último año? Que las reuniones de las asociaciones para el desarrollo, a la cabeza, las cámaras de comercio, los empresarios, entonces ya involucran a la clase política, en este caso a los senadores de las 4 provincias, porque evidentemente esto no hay cómo hacerlo sin el apoyo estatal. Claro. Esto, en la idea en como tal cual lo plasmó Jaime David Fernández Mirabal, es un tema de desarrollo pensado en algo que deberá impactar a estas 4 provincias, pero no en un proyecto a corto plazo, sino un proyecto a largo plazo. Y pudiéramos mencionar incluso cuando se decidió construir, hacer la autopista Duarte en lo que es hoy, bueno, en ese momento muchísima gente empezó a decir que si era loco que nos estábamos poniendo, que eso no era necesario. La República Dominicana es un antes y un después de esa autopista. Claro. Y mucho más lo dejó saber bastante claro el senador de Santiago, Daniel Rivera. El este es hoy el este por la autovía del este. Vamos a estar claros y olvidémonos de Checheré y de lo que sea. Usted podrá decir lo que usted quiera de los gobiernos de Leonel. Ahora usted tiene que reconocer esa obra de impacto para el este. Y no vamos a mencionar, pero lo que hoy Romana con todos sus atractivos y lo que hoy Bávaro y Punta Cana no fuera lo mismo sin esa autopista. Entonces, lo propio merecemos estas ciudades. ¿Por qué? Porque ya no solo sería conectar la provincia de Duarte con Santiago, es que vas a unir al nordeste, a Samaná, a María Trinidad Sánchez, con la línea noroeste. Exactamente. Vas a impactar también a Montecristi, vas a impactar a Santiago Rodríguez, vas a impactar a Mao Valverde. O sea que... Y Puerto Plata con la vía del ámbar. Del ámbar. Entonces ya sería la combinación de la conexión total del Cibao Central en poco tiempo. O sea, estamos hablando de vías expresas que en todo su entorno generaría desarrollo. ¿Por qué? Porque, y en eso, no es un cliché, pero yo sé que ustedes lo han escuchado mencionar mucho en estos tiempos. Las ciudades deben crecer hacia la urbe más cercana, claro, los pueblos pequeños. A nosotros no nos pasó eso. Nosotros no tuvimos la visión hace 30 años de crecer hacia la Ramón Cáceres. No, nosotros crecimos al revés. Debimos crecer hacia la Ramón Cáceres, hacia la autopista Duarte, hacia Santiago, pero por aquí. Bueno, ya eso lo pudiéramos debatir en otro programa. Sí. Pero la única manera de desarrollar los pueblos es a través de las conexiones viales, porque eso va a traer de todo lo demás. Las inversiones que vienen cuando se abre una carretera es incalculable. Los bienes que se producen a través de las inversiones y la riqueza que crean estas no se pueden cuantificar. Cuando usted abre camino, no solamente abre paso al transporte de productos, viabiliza más el transporte de pasajeros, lo hace menos costoso, pero además crea espacios para inversión, porque hay facilidades. No va a ser lo mismo usted transportarse de Santiago, por ejemplo, a Samaná, a Nagua, a Sánchez, que son zonas costeras, o viceversa. Pero esto va a generar
la necesidad de que se instalen diferentes comercios, claro, y se hagan diferentes inversiones en todos estos tramos. Por eso las carreteras, los caminos, abrir comunicación genera riqueza. Y en eso lo hemos podido pensar. Y tú has tocado algo que es muy importante y lo hemos comentado en otras ocasiones. No solamente debimos crecer para Santiago, por la Ramón Cáceres, por la cercanía con la urbe, sino porque son las tierras menos productivas también. Menos productivas. Nosotros no planificamos, el desarrollo se planifica, y no planificamos y no contamos con eso. Y a veces pensamos que si construíamos un andén que nos acercara a Santiago, íbamos a hacer un barrio, como escuché a alguien decir, entonces tú lo que pretendes es que seamos un barrio de Santiago. Digo, no, yo lo que pretendo es que nos nutramos con la riqueza que produce Santiago. Santiago, por múltiples razones, pero sobre todo porque decidió planificar su futuro, Santiago es hoy una ciudad muy importante y tiene un gran aporte al Producto Interno Bruto. Pero sobre todo, esta zona, todo el Cibao Central, duplica el crecimiento de la riqueza comparado con el resto del país. Correcto, correcto. Y cuando hablamos de eso, estamos diciendo, por la importancia no solamente del aporte económico, más de un 7% crece anualmente el Cibao. Cuando, por ejemplo, hoy, en el año 2025, crecimos un 2 puntos y pico. Nosotros crecimos cerca del 7%. Pero en alimentos. Crecimos en proteína animal. Crecimos en alimentos que son los que sirven no solamente para llenar el estómago de los dominicanos, sino para alimentar a esos 10 u 11 millones de personas que nos visitan. Todo eso hay que cuantificarlo cuando se habla de la importancia de esta inversión. Entonces yo pienso que deberán haber otros encuentros. Sí. Pero tenemos claro unas sí. imágenes, podemos ver algo. Y debe involucrarse, no solamente aquí en Espaillá, sino en todas las provincias, es a todo el mundo que debe involucrarse. A mí me extrañó, yo pensé que me iba a encontrar ahí con el comercio. La convocatoria fue como semiabierta, como que no fue abierta del todo, aunque a través de las redes del senador y sus canales de comunicación, y gracias a Dios yo entiendo que por eso, bueno, yo estuve ahí por eso, porque lo vi. Vamos a escuchar. Representa un 25% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué significa esta carretera para nuestras provincias? Ahora mismo, según un estudio, representa un ahorro a los empresarios, un 15% en lo que es la parte logística. Pero entendemos que esto tiene que incrementar la economía, el desarrollo con un 25% de esas empresas. Cuando una empresa crece, ¿qué tenemos? Mucho más empleo, y nosotros, cada provincia, estamos enfocados también en el crecimiento. Por eso muchas de las provincias ya han declarado provincia ecoturística. Y cuando tenemos una mayoría de acceso, lógicamente el turismo crece. Nosotros, los senadores, todos los 4 senadores, estamos comprometidos para que esto sea una realidad. Y qué bueno, señores, tener en este tipo de iniciativa personas de diferentes partidos políticos, porque esto quiere decir que esto no es algo del partido, pero sí se necesita la voluntad de los políticos. Por eso nosotros nos hemos unido, hemos hablado con el presidente para que esto sea una realidad. En realidad, dentro de la estrategia de desarrollo de la provincia de Manizales, siempre se ha planteado que es una provincia igual que España, que queda enclavada en el centro del Cibao Central. Y por tanto, era necesario para el desarrollo futuro el aspecto de considerar el Cibao Central como el gran eje de desarrollo, con identidad propia. Y para
al mismo tiempo un gran centro de logística como una de las grandes vectores del desarrollo. Cuando se ha planteado en un preanálisis desde la Oficina Técnica Provincial la idea de establecer una autopista expreso Cibao Central que vaya desde la circunvalación de San Francisco de Macorís a terminar previo a la entrada del aeropuerto Cibao, se ha planteado una autopista que reduciría la distancia a 42.5 kilómetros y en 33 minutos. Sería la gran idea de unificar los dos grandes polos de desarrollo del Cibao Central, Santiago y San Francisco de Macorís, y acercarlo en términos académicos, en términos sanitarios, en términos comerciales, económicos, de mercado. Es romper un aislamiento que lleva más de atraso, que tiene más de 50 años. Y eso romperlo, porque a veces la visión de nuestro pueblo es mirar de Santiago hacia la capital, o de San Francisco hacia la capital, o de Salcedo hacia la capital, o de Boca hacia la capital. Es cómo empezar a mirar entre nosotros como un gran polo de desarrollo. Bueno, ya pudimos ver, repetimos, el senador de Santiago, la senadora de Manas Mirabal, de Hermanas Mirabal, Mercedes Ortiz. el de... Se excusó Franklin Romero, no Franklin estuvo en la Romero provincia de se Duarte, excusó. pero estuvieron los representantes. Vimos a Carlos Gómez, estuvieron las asociaciones para el desarrollo de Salcedo, de San Francisco de Macorís, de Espaillat, de Santiago, los miembros de la Cámara de Comercio, producción. Y esto es importante y sería una gran inversión. Usted dirá, ¿y los cuartos dónde están? Bueno, cogerlo prestado, porque para eso se puede coger prestado. Y hablando de eso, ahorita vamos a volver porque el país fue, y digo el país, porque fuimos a los mercados de capitales y contratamos bonos soberanos por 2.750 millones. Bingo. Para la producción. Cuando retornemos luego de esta pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Bueno, el Ministerio Público ha estado enfrentando juicios de corrupción y a su vez enfrentando apelaciones. Tanto ha apelado el Ministerio Público como ha apelado los sectores que se han visto involucrados. Recientemente, el exdirector de la lotería, recordemos que hubo un sometimiento a la justicia por un sorteo supuestamente amañado y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de casación incoados por 2 condenados en el fraude de un sorteo de la Lotería Nacional el 1 de mayo de 2021 y confirmó la absolución del exdirector de esa institución, Luis Maisillette Dinsen. Esto Descargado primero en primera instancia. Lo ratifica la Corte. Pero no obstante, el Ministerio Público somete el recurso de casación y la segunda sala de la Suprema confirma que este señor no tuvo que ver nada con ese supuesto fraude. Ustedes recuerdan este sorteo donde el ciego no era tan ciego, y donde el número 13 además se recuerda por eso, por el premio mayor que fue el 13, que salió 2 veces en esa ocasión, y todo lo que significó esto, el gran escándalo, la destitución, el sometimiento a la justicia, pero sin embargo a este señor no se le pudo probar nada. Pero yo no sé si tú recuerdas la acusación de que una modelo
se juntó con él accidentalmente, presuntamente, presuntamente. en el elevador, y él le dijo, ¿te dijeron de...? ¿Qué le preguntó? ¿Te dijeron del asunto, aquel? ¿De qué asunto? Sí, sí, del asunto. Por Dios, eso es prueba para y una narrativa y crear un expediente de que hubo, Claro. de que hubo reuniones Sí. y que el sorteo se ensayó varias veces. que se juntaron en la casa de uno. O sea que yo no sé si eso ocurrió. El asunto es que eso no pudo demostrarse. Exactamente. Usted no pudo demostrar eso. Eso no era evidencia para... O bueno, usted no pudo mostrar eso como evidencia ante un tribunal para poder entonces lograr una sentencia de un, en este caso, un administrador de una entidad pública. Entonces, la otra pregunta es, ¿este señor ahora podrá rehacer su vida de manera pública? Porque para todo el mundo este señor es un ladrón, Ese es el problema. es un fraudulero, es un usurero, es un fraude total. Entonces, 5 años en la justicia, en todos los procesos, demostrando él su inocencia, porque la logró demostrar. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la suerte Como que va a correr dice este un señor? cliché desde el punto de vista jurídico, más allá de toda duda razonable, porque en primera instancia, en apelación y en casación. Lo grande de todo esto es con lo que tú señalas, Sandy. No hay forma de que ese señor llegue a un sitio y no diga, mira, porque ahorita dicen el que compró los jueces. Ajá, también. Sí, no es solo que él demostró su inocencia, sino que compró la justicia ahora. ¿Cuánto gastaría él en ese proceso? Bueno, ¿Quién imagínese. devuelve eso? En un país donde no hay consecuencias, los fiscales no tienen consecuencias. Pero es más. una mala señal. Una mala señal para los procesos que todavía están en los tribunales. Pero, Los procesos que nos han vendido Sandy, con estos expedientes y carretilla y patana de... y investigación blindada y expedientes robustos que nos han vendido durante todo este tiempo Ahí está para entonces luego obtener el caso de Brecht, está el caso Tucano, está el de la... el propio pulpo, antipulpo de Alexis antipulpo. Medina y compartes. Bueno, ahí están apelando ahora. El Ministerio Público apela a la sentencia que condena a Alexis Medina a 7 años de prisión para que se le, ¿verdad?, le cambien los años a 20. Y además, a los que dejaron en libertad pura y simple, por no haber prueba contra ellos, incluyendo al señor Fernando Rosa, que lo condenen a 10 años. O sea, ya un tribunal en primera instancia emite, evacua esta sentencia, donde prácticamente no prueba nada de lo que el Ministerio Público planteó en su acusación. Porque si usted solicita 20 y 15 para un grupo y 10, y a la mayoría de esos, al que le solicitó 20 le imponen 7. A lo que le solicitó 15 le pusieron 5 y al que le solicitó 10 le dijeron que no tenía nada que ver con el caso. Entonces, prácticamente un fracaso Es un total el fracaso. caso. Pero vamos a ver, porque el Ministerio Público, la número 4, apela la decisión. Sobre todo, ellos lo que quieren es a Alexis Medina. Vamos a ver. La número 4. Nos quedamos en los tribunales tras solicitar agravar la pena. El Ministerio Público apeló la sentencia que condenó a 7 años de prisión a Alexis Medina Sánchez por corrupción administrativa y otros delitos superiores a los 5,000 millones de pesos en perjuicio del Estado. También el organismo busca anular la absolución de su hermana Carmen Magalis Medina Sánchez y otros 12 imputados, reiterando su pedimento de 20 años de cárcel para Alexis y 10 para su hermana. Y muchos se están planteando, inclusive, la revisión de la decisión que condenó a Alexis Medina a 7 años. No,
Bueno, ahora ¿verdad? La Corte es la que va a tomar la decisión. Sí. Pero usted se imagina que la Corte diga, no, pero espérate, aquí en tribunal colegiado, y que los abogados, evidentemente haciendo la labor que le corresponde, puedan demostrar que los 7 fueron muchos y que la Corte mejor rebaje la pena. No, pero no solamente eso. La extinción del proceso. Ah, esa es Porque otra cosa. sobrepasó todos los límites. Esa es otra. Entonces, ¿usted sabe cuánto tiene ese caso? El proceso, el tiempo máximo, cuando empezó ese proceso eran 3 años. 3. 1, 2 y 3. Posteriormente, en una revisión de la ley, se llegó a 4. Ya con ese caso encaminado, o sea, que no aplicaba para ese caso. Y ese caso cumplió 5 años en el 2025. En noviembre de 2025 cumplió 5 años. Lo que reclama la defensa es inclusive la extinción del proceso. Pero ese mismo caso tenemos con Jean Alain. Bueno, 3 veces han tenido que aplazarla. El inicio de la preliminar. De la preliminar. El inicio de la preliminar 3 veces aplazado. O sea que no estamos ni siquiera a mediados de la preliminar, No. de otro proceso que tiene múltiples imputados y que necesariamente deberá tener un tiempo para conocer todas esas acusaciones, presentar todos esos elementos probatorios, pero posterior a eso, escuchar la defensa de cada uno de ellos. La lectura solamente de 12,000 páginas Ajá. que tiene ese expediente. Imagínense. Válgame Dios. Pero bueno, vamos a esperar, porque en definitiva, esos procesos, yo no sé dónde van a ir a parar. ¿Y cuándo empezarán los demás? Y si usted calcula que ahí viene el caso de Senasa, que es, según el Ministerio Público, unos 15,000 millones de pesos, la primera parte, pudieran haber otras partes. Yo no sé cuándo terminaremos y si esos fiscales que están conociendo estos casos verán el término de todos esos problemas, esos casos. Mira, el país ha visto y el mismo gobierno, cuando era oposición, reclamaba el endeudamiento. Ese endeudamiento que hace que la República Dominicana hoy deba, o sea, la deuda está en 61,000 millones de pesos, 61,400 millones de pesos. Está la deuda externa de la República Dominicana. Esta deuda significa, y los compromisos de la deuda, el 60% prácticamente de todo lo que producimos. Además de eso, hoy anunció Hacienda y Economía que fuimos a los mercados de capitales y se emitieron bonos soberanos por 2.750 millones de dólares a 8 y a 12 años. A 8 y a 12 años porque se hizo una primera emisión de 1.500 millones a 8 años, no, 1.250 millones a 8 años y 1.500 millones a 12 años. El problema de los bonos soberanos es que los intereses son más altos. Por ejemplo, los 1.250 millones fue a un interés de 5,75%, que es muy alto para una deuda de ese tamaño. Y los 1.500 a 6,15%.
Según Hacienda, estos recursos serán usados para proyectos de inversión pública e infraestructura en transporte, energía, agua, salud y educación. Educación, ese barril sin fondo de educación, así como el cumplimiento ordenado de las obligaciones del Estado. Dicen, Sandy, amigos televidentes, que las deudas no son buenas ni son malas. Lo que es bueno o malo es el objeto de la deuda. El objeto de la deuda. ¿Hacia dónde va ese dinero? ¿Hacia dónde? ¿Qué retorno va a tener? ¿Qué espacio para la producción y el fomento de la reactivación económica va a tener? Porque algo que se le ha criticado mucho a este gobierno, en sentido general, en los últimos años, es la baja inversión en términos de capital, y eso se siente cuando usted no está haciendo inversiones de capital hacia obras que desarrollen y motoricen provincias y ciudades. Entonces la economía se estanca, y cuando usted le hablan de más endeudamiento, la gente no anda preguntando para qué fue ni para dónde va, es que me están cogiendo más dinero prestado. Y ese ha sido también un tema a lo cual los opositores le han sacado mucho provecho, porque este gobierno ha cogido mucho dinero prestado. Para lo que sea, pero ha cogido mucho. Ha cogido más que todo el resto de los gobiernos en la historia republicana. Y no solamente eso, se ha criticado también, Sandy, que no es posible que nosotros tengamos proyectos de inversiones estancados, por ejemplo, a eso que le llaman circunvalación de Moca, que es una vía muy necesaria y útil para la conexión, por ejemplo, de todo ese tránsito que viene de Salcedo, de Macorís, de Tenares, que va a Santiago, en el cruce, lo que conocemos como del cruce de Chero hasta el cruce de Estancia Nueva, creo que hay menos de 1,5 kilómetros. Por ahí anda. Tenemos 5 años en eso. Empezó con una planificación de 700 millones, 750 millones, dicen que van más de 3.000 ya, y todavía no se concluye. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué no tomamos ese dinero prestado? Pero no, cogemos el dinero para dárselo. El Banco de Reserva tiene 2 semanas que no se puede asistir a él, con las largas filas de los 1.000 pesos, eso que da Educación. El famoso bono. Pero educación en febrero, ¿cuál es el objeto? Ahí viene la madre, otros 1.000 o 1.500 más. Entonces se está dando miles de millones de pesos que pueden ser invertidos para que la gente, ¿qué hace una gente con 1.000 pesos ahora? El problema es que cuando usted coge y le da a 100 o a 1.000 personas, usted le está dando 1 millón de pesos, pero son miles de millones. Dao. ¿Cuál es el retorno Sin que ningún tiene retorno. eso? No tiene ningún retorno, tal como correctamente lo señala Sandy. Pero vamos a esperar, porque todo esto tiene que enmendar, que cambiar, y la visión, entendemos que del nuevo ministro de Hacienda y Economía, que no entendemos por qué el presidente Luis Abinader, que es economista con maestría en Harvard en políticas públicas, no ha entendido que el dinero, como decía un profesor mío de la UAS, cuando estudiaba, decía, y esto no debe tomarse exegéticamente, o sea, rayé, dice, el problema es que esa funda, refiriéndose a las cajas, las famosas cajas de Balaguer, todas esas cajas van a parar a la cloaca del malecón. ¿Tú sabes lo que quería él decir? Que eso se convertía en heces fecales, no producía ninguna riqueza. Usted lo que tiene que darle al pobre la oportunidad de producir. ¿Cómo usted le da a un pobre la oportunidad de producir? Dándole educación a los hijos, dándole la oportunidad de que vaya y obtenga una carrera técnica, facilitando la educación integral del ser humano para que sea un buen ciudadano,
y no se gaste tanto en recogida de basura y no se estanque tanto los afluentes porque los llenamos de plástico. Todo eso produce pobreza, pero en lo contrario, si usted educa, produce riqueza. Y ahí es que debemos de plantearlo, las inversiones que debemos hacer. Si tú no tienes otro tema, vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero antes yo quiero que una invitación que hace el Ayuntamiento Municipal de Moca, que tiene el honor de invitar a la presentación oficial del proyecto Portal de Moca, un espacio diseñado para conectar nuestra historia, nuestra gente y el futuro de nuestro municipio. Esto es mañana, día 12 de febrero a las 8:30 de la mañana en el Salón Juan Morris Durán. Su presencia será efectiva. Estaremos de estar por allí a ver, como dice un amigo mío, qué es lo que se trae Gorojuya con el almatroste. Poniendo primero la carreta y después los caballos. Así es que andamos. No le cambie. En ninguna parte del mundo. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Miren, el presidente Luis Abinader emitió un decreto hace ya varios días, mediante el cual realizó las designaciones de Rafael Evaristo Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como Contralor General de la República. Estos sustituyen a Franklin García Fermín del MESID y a Félix Antonio Santana de la Contraloría. Tenemos ahí a Rafael Santos, un hombre con un gran expertise como profesor, y tenemos también al nuevo Contralor General de la República. Señor Santos, que hizo un gran trabajo en el Infotep. Excelentísimo. Incluso en los líos que ha tenido el presidente Luis Abinader y este gobierno con los ministros de educación, varias veces se coló entre los pasillos de Palacio y a través de los medios de comunicación se corría la información de que el señor Rafael Santos iba a ser quien ocuparía el Ministerio de Educación, y viendo también lo que había estado haciendo en el Infotep. Eso no se llegó a dar en su momento, pero ahora entonces el presidente lo designa en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID, que de hecho se conoce en el Congreso ya oficialmente el proyecto que fusionaría el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Si usted sabe leer entre líneas, entonces pudiéramos ver que en el proceso que el presidente de la República plantea de unificación de los ministerios, entonces sería el señor Santos quien ocuparía esa posición para dirigir a ambos ministerios, porque no tiene sentido ni lógica designarlo ahora para que en poco tiempo se fusionen los ministerios y entonces haya que destituirlo o cambiarlo. Eso es lo que yo veo. Y que no lo va a nombrar eso es lo que yo veo, porque el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología pasaría a ser entonces un viceministerio. Exactamente. Entonces, no lo iría a degradar. Usted no lo va a hacer ministro para después hacerlo viceministro. No. Y viéndolo desde el punto de vista de la capacidad como educador operativa y su demostración en el Infotep, evidentemente que cuando usted ponga al actual ministro de Educación y lo ponga a él, entonces él es el que ocuparía la posición. Sin duda alguna. Y he escuchado también decir que pudiera ser el actual ministro de Educación canciller de la República. Porque al parecer lo de Paliza como que no ha cuajado. Bueno, andan unos comentarios ahí. Andan unos comentarios de que los gringos... Que el tío San, que Sí. vetó, que objetaría. Eso es verdad, lo dicen las malas lenguas. Pudiera ser o no ser. Lo que
esas cosas, estas redes sociales No, ya, son venenosas. ya nada es tan secreto como Exactamente. uno creería. Pero debió ser Rafael Santos, un hombre del presidente, ministro de Educación, mucho antes. Yo diría que cuando pusieron a Miyagi, debió ser, porque Miyagi no dio más que escándalo, lamentablemente, penosamente, no se supo manejar, no supo sortear todas estas cosas. Y hablando de todo esto, los dos, tanto Franklin García Fermín como el Contralor General de la República, quedan cesantes. Se une a una lista de funcionarios, Dentro de lo que está Rafa Santos. dentro de lo que está el ingeniero Rafa Santos, que están sin funciones. Sin función. Se quedaron sin funciones. Vi también esta mañana, creo, o ayer, si no recuerdo mal, que en Miami, que el consulado se quedó sin cónsul, posicionaron de manera interina a uno de los que fungía como vicecónsules para que asuma la administración del consulado en Miami. Recuerde que allí estaba Gianilda Vázquez. Pero el presidente no ha nombrado a nadie como cónsul todavía en esa dependencia. Y también estamos esperando el nombramiento entonces de quién iría al Infotep. Porque en este momento, al pasar el señor Rafael Santos al Ministerio de Educación Superior, el mismo decreto no establece el nombramiento todavía del director del Infotep. Exacto. Sandy, hablando del PRM, el partido gobernante, en Santiago, en la Arena del Cibao, se celebrará el 11 aniversario, el 11º aniversario del Partido Revolucionario Moderno, y se habla de que se auguran algunas demostraciones de fuerza. Se dice que en Santiago, y tú que tienes gran ligazón por tu participación en el programa, tu actuación en el programa de Santiago, el más importante programa radial del Cibao, se dice que Wellington Arnaud tiene una gran fortaleza. Se habla de que David Collado iría a hacer demostración, pero también Carolina Mejía. Vamos a ver, ojalá que el PRM no se diluya en estas diatribas y dificultades. Pareciera que lo que ocurrió con el PLD no fue en el 2019. O sea, pareciera que fue en el 1969. Sí. Hace 60 años. Sí. Que no se están viendo en ese espejo. Lo primero es que el PRM va a ir a un matadero ya tendríamos que tomar otro programa para hablar de eso, en el tema de las elecciones de sus autoridades, innecesario. Y luego de eso entonces viene el pleito por la candidatura presidencial. Si vemos el éxito que tuvo el PLD en sus años de gobierno, y siendo usted democrático o no, pensándolo de la manera que usted entienda, pero manteniendo el poder, pospusieron lo más que se pudo el tema de ir de convenciones. a convenciones internas para elegir autoridades. A ellos les dio resultados. Se están amenazando pleitos, sobre todo innecesarios, en la provincia de España. Innecesarios, detrás de nada. Por hoy concluimos, Sandy. Gracias. Gracias a usted por la oportunidad. Qué rápido se va el tiempo. El próximo miércoles estaremos aquí de Sandy. Mañana estaremos de nuevo con ustedes a partir de las 7 de la noche. Manténganse ahí con Dalia Grullón, Sigro de. Buenas noches.